de tu Espíritu, Señor. De tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Así es, Señor Jesús, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias por darnos un nuevo día de vida, por darnos la oportunidad de alabarte, de exaltarte. Y hoy, Espíritu Santo, estamos ante tu presencia para pedirte que seas tú llenando cada hogar, cada corazón, cada personita que hoy se acerca a alabarte y exaltarte. Te pedimos que seas tú permitiéndonos adorarte y bendecir tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Paras mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me unges con aceite, mi copa está rebosando. Me unges con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán cada día. El bien y la misericordia me seguirán cada día. En la casa de Jehová viviré por largos días. En la casa de Jehová viviré por largos días. Largos días, largos días, largos días, largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Gracias te damos hoy, Señor Jesús, por permitirnos seguirte alabando, por permitirnos seguir exaltando tu poderoso nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar salvación y que solo en ti podemos encontrar redención. Te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte exaltando, porque sabemos que es nuestro único motivo de estar aquí. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vino, Señor. Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad. Gobiernas sobre todo.
porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así es, Señor Jesús, hoy estamos ante tu presencia dándote gracias, porque sabemos que tú eres nuestra única heredad, nuestra única herencia, Señor Jesús, y por eso, Señor, estamos aquí dándote gracias. Te pedimos que seas tú llenándonos y colmándonos cada día más de tu presencia y permitiéndonos hoy abrir nuestros corazones para recibir de tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de nuestros apóstoles, llenándolos cada día más, Señor, de tu unción, de tu poder, y haciendo, Señor, que ellos y su familia sean cada día colmados con tu manto. Y asimismo hoy te pedimos por el pastor Germán, te pedimos que seas tú llenándolo y hoy colmándolo de tu palabra, poniendo en su boca un carbón encendido y llenando, Señor, hoy su vida de tus bendiciones para que por medio de su boca tú puedas bendecir nuestras vidas. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oh sí, Señor, hoy estamos dándote muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Oramos ante ti, Señor, para que seas tú abriendo la escritura, para que seas tú dándonos a conocer esa revelación de tu santa palabra. Enséñanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirar en Palabra de Dios para todos. Dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no vemos. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Bueno, nosotros como seres humanos, como hombres, vivimos en un mundo que es muy natural. Este mundo para todos los hombres es muy natural. No es como para los que ya conocemos del Señor, que nosotros nos empezamos a mover ya en un mundo espiritual, no solamente en el natural, sino en el espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de un mundo que existe también espiritual, entendemos que se refiere a lo que es nuestro Dios, porque nuestro Dios es espíritu. Y cuando entendemos esto, nosotros los hijos de Dios nos empezamos a mover en ese mundo espiritual. Pero hay otro que también es espiritual y es el del enemigo, el que el enemigo mueve en medio del mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Cuando las personas caminan en lo que el enemigo les muestra, ellos están caminando en incredulidad. No están caminando en fe como lo hacemos nosotros, los que tenemos a nuestro Dios. El Dios al que nosotros servimos es un Dios de fe. Desde el principio de la escritura hasta el final de la escritura nos damos cuenta. Los dioses de este mundo usan mucho los razonamientos y ellos tienen muchas ideas de actualidad de acuerdo a los diferentes tiempos. El Dios de nosotros no, el Dios de nosotros es uno y ese Dios se mueve en los tiempos de la misma forma, así se mueve nuestro Dios. Estos tiempos la gente dice amar a Dios, pero lo aman como como ellos quieren, a la forma de ser de ellos. Por eso aman a Dios, aman las cosas que hay en el mundo, aman las riquezas del mundo y no aceptan el plan de Dios, no aceptan
el ir a la palabra de Dios, el buscar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios. La gente de ahora busca a Dios de una forma totalmente diferente a como la buscaron en el Antiguo Testamento los hombres antiguos. Ellos lo empezaron a buscar a Dios por la fe y empezaron a creer en todo lo que Dios les decía. Ellos empezaron a moverse por la fe, y eso es muy importante, porque cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando empezamos a caminar con Dios, empezamos a aceptar su plan, el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ese plan viene para nuestras vidas con un propósito y con un llamado. Y eso es lo que aceptamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, los que un día reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el Señor pone un plan y pone un propósito en nuestras vidas. Ese plan y ese propósito empiezan a obrar en cada una de las vidas, ¿sí? Moviéndose de diferentes maneras, pero es el mismo plan y es un propósito de Dios para con cada hombre. El Señor tiene propósitos de acuerdo a su palabra con nosotros los hombres. Por eso es que es muy bueno tener la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener comunión con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están las promesas para nuestra vida. Allí nosotros nos damos cuenta cuántas promesas tiene Dios para los hombres, y estas promesas son las que nos dan a nosotros la victoria. ¿Por qué? Porque por estas promesas nosotros empezamos a caminar en la santidad de Dios, empezamos a creer en Él, empezamos a depender de Él, empezamos a tener comunión con Él, empezamos a buscar lo que Él es y su palabra, y eso es lo que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a vivir por lo que está en la palabra, aplicando las enseñanzas de la palabra a nuestras vidas, nuestras circunstancias empiezan a cambiar, nuestras circunstancias empiezan a ser diferentes a las que teníamos antes. Antes caminábamos solos, pero cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, empezamos a caminar con un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Para Él no hay obstáculo, para Él no hay piedra de tropiezo. No, el Señor puede hacer todo lo que Él quiera en nuestras vidas si nosotros nos dejamos llevar por Él, dejamos que Él cumpla su llamado y su propósito en nuestras vidas. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 1 acerca de este capítulo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo fe, estoy usando un principio que Dios ha establecido para nosotros, porque cuando nosotros vemos el inicio de la palabra nos damos cuenta que todo fue hecho por la fe, ¿sí? El Señor empezó a hacer declaraciones sobre la tierra y esas declaraciones no se veían, pero cuando Él empezó a hacerlas se hicieron realidad. Y esto es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que nosotros nos movamos por esa fe, que aunque nosotros no veamos las cosas, creamos lo que está escrito en la palabra, lo declaremos con nuestra boca y el Señor va a obrar a causa de nuestra fe. Cuando yo entiendo que todo lo que ahora vemos, ¿sí?, fue creado por Dios, y entiendo que eso que ahora es visible, ¿sí?, el Señor hizo que surgiera por el poder de su palabra, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es mudada. ¿Por qué? Porque conforme a lo que yo crea, las cosas van a suceder en mi vida. Si yo me muevo en incredulidad, no va a haber cómo surjan esas circunstancias o esas situaciones de la fe. Pero cuando yo me empiezo a mover en la fe,
el Señor puede crear esas circunstancias. El Señor las puede hacer posibles. El Señor las puede dar en mi vida. Entonces, conforme a lo que yo crea, es hecho. Si no creemos, no será hecho. Pero conforme a lo que creamos, a lo que digamos, a lo que confesemos con nuestra boca, así será hecho. El enfoque en mi vida que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos es que nosotros demos una mirada a lo eterno de Dios, que nosotros nos movamos en lo eterno de Dios, en lo invisible, en esas cosas que a los ojos naturales no son vistas, pero que cuando nosotros cogemos la palabra y empezamos a abrir la escritura, esas cosas nos son reveladas. Eso fue lo que le pasó a los de la antigüedad, a los hombres del Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos empezaron a poner la mirada en lo que no se veía y empezaron a caminar así por lo que Dios les hablaba, por lo que Dios les susurraba, por lo que Dios les mostraba. Y ellos empezaron a entender todo, que aún el universo era constituido por Dios. ¿Por qué? Porque esa fe despertó ese sentir en ellos. Los hombres le dan a la creación del universo unas razones de ser, razones naturales, y surgen de ellos unos conocimientos naturales, pero nosotros no, nosotros como hijos de Dios le damos un entendimiento espiritual, que fue un Dios espiritual, un Dios que aunque nosotros no lo vemos, sabemos que existe, y por Él fueron creadas todas las cosas. A la gente le gusta moverse mucho en lo físico. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, nos movíamos en lo físico, en lo que palpamos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, así nos movíamos. Pero cuando llegamos al Señor, nosotros empezamos a movernos de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se despierta, y cuando nuestro espíritu se despierta, se hace sensible a la palabra de Dios, nos hace sensibles a las cosas espirituales. Y por eso es que cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, vemos que lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿sí?, nos lleva a nosotros a transformar las circunstancias. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar la palabra que es espíritu, y esa palabra que es espíritu empieza a transformar las circunstancias que vivimos, las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos. Cuando usted tenga un problema en su vida, váyase a la palabra de Dios. Busque el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar las circunstancias. La palabra de Dios muestra la voluntad de Dios para con nosotros. La palabra de Dios trae el poder de Dios a nuestras vidas. Ese poder que viene para hacer milagros, para manifestar cosas que vienen solamente de Dios, que usted acá en la tierra no las va a conseguir, pero que con Dios sí van a ser. Al principio de la creación no había nada. Eso nos habla en Génesis. Vamos a mirar en Génesis, capítulo 1, voy a leerlo del versículo 1 al 8. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas, y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios
la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Cielos y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué encontramos aquí? Que todo lo que nosotros vemos en el universo, en la tierra, todo lo que se habla acerca del universo, todo lo creó Dios. Él creó el día, Él creó la noche. El Señor tiene ese poder para crear. Nosotros los seres humanos no tenemos ese poder para crear. Dios fue el que creó absolutamente todo. Nosotros creamos cosas naturales, ¿sí? Pero el Señor creó todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Esto no puede ser creado por ningún hombre. El único creador se llama Dios. Y ahora el Señor empieza a trasladarle a sus hijos, a su pueblo, de su poder. Él empieza a poner poder en nosotros. ¿A través de quién? De Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a su Hijo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, viene para nosotros un poder espiritual, un despertar espiritual. Empieza a manifestarse en nosotros. Ese poder de Dios empieza a transformar nuestra vida. Y por eso es que empezamos a ser mudados y cambiados y transformados. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros empezamos a movernos en su voluntad, nosotros vamos a ver que eso es lo que al hombre le conviene. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo miremos a Él. Él quiere que miremos su palabra. Y cuando nosotros empezamos a ver su palabra, lo podemos ver a Él. Podemos conocer a Dios, podemos saber quién es Él. Y Él, que es invisible, empieza a hacerse visible a través de la palabra para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a entender cosas que antes no entendíamos. Empezamos a tener una visión diferente. El Señor coloca en nosotros el orar, el hablar con Dios, el entrar y pasar tiempos con el Señor. Y eso se llama comunión con Dios. Y cuando usted y yo empezamos a tener comunión con Dios, empezamos a tener comunión con la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para enseñarnos. La palabra de Dios viene para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Para eso llega. Por eso la palabra es una raíz de la comunión con Dios. La palabra nos acerca a Dios, al Creador de todo. La palabra hace que nosotros tengamos o seamos alimentados. Y cuando somos alimentados por la palabra, empieza a despertarse nuestro espíritu. Nuestro espíritu empieza a ser enriquecido. Nuestro espíritu empieza a ver, empieza a oír, empieza a palpar, a sentir. Eso hace nuestro espíritu. Por eso cuando nosotros hacemos declaraciones con la palabra de Dios, nosotros vamos a poder vencer toda obra del enemigo que se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque en la palabra hay victoria. La palabra de Dios está cargada de victoria. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vienen las victorias. ¿Por qué vienen las victorias? Porque empezamos a ver lo eterno. Empezamos a ver eso que antes no veíamos. Entonces viene para nosotros una confianza que nos hace empezar a dar pasos de fe, pasos agigantados. Ya no son los pasos naturales, sino los pasos agigantados, esos que son espirituales. Y cuando nosotros vemos esos pasos o empezamos a caminar en esos pasos espirituales, es que empezamos a tener victoria sobre nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando usted y yo empezamos a movernos en fe, nosotros vamos a vencer al mundo. Cuando yo tengo fe en mi corazón, voy a tener convicciones, ¿sí? Convicciones espirituales, y mis actitudes
van a empezar a hacer actitudes conforme a la palabra, actitudes espirituales. Esas actitudes me van a permitir avanzar en el reino de Dios, me van a permitir conquistar. Por eso se dice que la fe es esperanza en movimiento. La fe es victoria, no es derrota. Eso hace la fe en nuestras vidas. Cuando yo tengo fe, salgo a conquistar. Sin fe es muy difícil conquistar, porque se va a hacer todo en las fuerzas de uno. Pero cuando tengo fe, voy a hacer todo en las fuerzas de Dios. Entonces salgo a conquistar. Y por eso es que empiezan a ocurrirnos a nosotros como hijos de Dios victorias. Empezamos a ver victorias poderosas. En 2 Corintios 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, este pasaje es bien tremendo porque nos enfoca en lo eterno, no en lo temporal. Los hombres caminan en lo temporal, pero nosotros no. Nosotros empezamos a enfocarnos en lo espiritual, en lo que es eterno, en lo que no se acaba. Y allí empiezo a enfocar yo mi vida. La palabra de Dios quiere eso, que nuestra vida se enfoque allí. Esa fe que pone la palabra de Dios y que viene a través de Jesucristo a nuestras vidas es la que vence al mundo, es la que vence al diablo. El diablo sabe esta verdad, por eso él no quiere que nosotros vayamos a la palabra, que nos refugiemos en la palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra, nos alimentamos de ella, nuestra mente cambia, somos mudados, somos transformados y empezamos a ver con los ojos espirituales, a oír con los oídos espirituales, empezamos a tocar eso que antes no podíamos tocar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha sido avivado. La fe se apoya en la palabra de Dios. La fe no se apoya en las razones del mundo, se apoya en la palabra de Dios. Por eso lo que viene a nosotros por la fe viene del entendimiento de la palabra de Dios, procede de la Biblia, de la sustancia del Señor. Y mire, Hebreos dice en el capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos esos, ¿sí? Nosotros ya no retrocedemos, nosotros vamos hacia adelante. ¿Por qué vamos hacia adelante? Porque vamos en fe, porque nuestros pasos ya no son pasos solamente naturales, sino que son pasos espirituales que están preservando nuestra alma, que están cambiando, que están transformando nuestra alma, que la están mudando. Ese es el camino que necesitamos transitar nosotros, avanzando en lo espiritual, creyéndole a Dios, dejándonos guiar por sus consejos, los consejos que están escritos en la Biblia, por las historias que están en la Biblia. Las historias de la Biblia traen a nuestra vida luz y nos indican el camino. Así que la fe no es un salto en las tinieblas, todo lo contrario, la fe es un salto en la luz, en lo bueno, en lo que espero yo de Dios, en lo que Dios puede hacer en mi vida. Por eso la fe es una sustancia, es una certeza, es una evidencia. Eso es la fe para nosotros. La fe nos hace movernos a pasos diferentes a los que se mueve uno en lo natural.
porque son pasos espirituales. Nos desplazamos en el Espíritu, conquistamos en el Espíritu, avanzamos en el Espíritu. Por eso dice en el versículo 2 que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se están refiriendo a quienes, a los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, y al ellos creer, ellos pudieron empezar a avanzar en sus vidas. Pudieron empezar a ver cosas totalmente diferentes que no se podían ver antes. Ellos se les abrió ese espacio espiritual, ese mundo espiritual, y empezaron a ver cosas que Dios les quería mostrar. Empezaron a escuchar la voz de Dios, empezaron a ser dirigidos por Dios. La fe hace que los hombres salten, y salten muy alto. Hace que los hombres ya no se apoyen en lo que palpan, en lo que sienten, sino que empiezan a apoyarse en las cosas que están escritas. Y eso es lo que nos conviene a nosotros los hombres. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó al Señor y entonces él lo reconoció como justo. Cuando nosotros creemos en la obra de Jesucristo, en la muerte, en la resurrección, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, a nosotros nos está pasando esto que le pasó a Abraham. Él le creyó al Señor, nosotros le creemos al Señor. Y cuando le creemos al Señor, nosotros somos justificados por esa fe. Y viene para nosotros una bendición, y es que el Señor empieza a traer sobre nosotros de su vida, de su conocimiento. Cuando nosotros miramos a Jesús, sabemos que Él murió para salvarnos. Eso es algo que nadie nos puede quitar. Nosotros lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando en fe hacia Él, hacia nuestro Señor y Salvador. Nosotros empezamos a vivir la fe no solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo está viviente en nosotros, porque Cristo nos lleva a eso, a movernos en la fe. El Señor no quiere que caminemos más por vista, sino por fe. Dios quiere que vivamos así nuestra vida. En el verso 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones para el origen del universo. Una es lo que especulan los hombres, lo que dicen los hombres, y otra es la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Y nosotros por medio de la fe aceptamos lo que dice en su palabra y empezamos a declarar que fue Dios el que creó. Por eso creemos esa palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo creemos. Y esta nueva verdad viene para nosotros y nos afianza en la palabra de Dios. Nos pone en la palabra de Dios y nos da una base sólida para que nosotros nos movamos por lo que está escrito allí, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sustancia que es espíritu y es vida para nosotros. Esa sustancia nos da crecimiento, ¿sí? Esa sustancia nos lleva a ver la vida de una vida totalmente diferente, a creer que hay un creador que se llama Dios, que hay un creador que aún dio a su Hijo por causa de nosotros, para que nosotros ya no fuésemos condenados, sino para que nosotros fuésemos salvos. Esa es la verdad de nuestras vidas. El Señor viene para alegrarnos, para cambiar, para transformar nuestras vidas. A eso viene el Señor. Y nosotros empezamos a tener una confianza en el Señor, una seguridad en el Señor, y sabemos que en el Señor hay grande galardón. El Señor quiere que usemos nuestra paciencia. Esa paciencia hace que nosotros esperemos en la voluntad de Dios y que no hagamos la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a obtener las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros tenemos una promesa y es que el Señor va a venir, ¿sí? Él va a venir por la iglesia, Él va a venir por sus hijos. Él vendrá y la palabra dice que esto no va a tardar, pero que mientras tanto nosotros, los justos, por causa de Jesús, vivamos por fe y que no retrocedamos, no volvamos atrás. ¿Por qué? Porque esto no es bueno para nuestra alma y esto no agrada a Dios. Nosotros tenemos que ser de los que viven con el Señor, de los que le creen al Señor, de los que caminan con el Señor. Y por eso nosotros entendemos que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor, en esta mañana estamos dándote muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto fe en nuestras vidas como tu pueblo. Este es un pueblo de fe, un pueblo que tiene certezas y que tiene convicciones, Señor. Un pueblo, bendito Dios, que hemos alcanzado un testimonio por las obras de Dios en nuestras vidas, por los cambios que Él hace en nuestras vidas, porque Él viene para cambiarnos. Y nosotros, Señor, creemos en ti, Señor, y por creer en ti ofrecemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque lo que está escrito en la palabra, nosotros como iglesia lo creemos, Señor. Y esas son las verdades de nuestra vida, Señor. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que nos acercamos a ti, Señor. Nos acercamos porque tú impartes fe sobre nosotros. Y sabemos, bendito Dios, que esa fe, Señor, nos permite ver lo que antes no veíamos. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido que toques hoy nuestras vidas. Espíritu Santo, sopla de tu aliento sobre nosotros. Espíritu Santo, llena la iglesia, llena. Coloca más fundamentos en nuestra vida, esos fundamentos espirituales, Señor. Ora, que seamos coherederos de esas promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Ora, enséñanos a esperar en tus tiempos, Señor, a saber que tú eres el arquitecto y el constructor. Sigue llenando nuestros vasos espirituales, Señor. Sigue llena los vasos de la iglesia. Llénanos más y más, Señor. Llénanos más, Señor. Que tu Santo Espíritu hoy nos ministre. Que tu Santo Espíritu, Señor, hoy coloque paz, hoy coloque fuego, hoy coloque de esa vida que necesitamos. Llénanos, Señor, llénanos más. Hoy deseamos más de tu presencia, deseamos más de tu gracia, deseamos más de tu Espíritu. Sigue tocando la iglesia, síguenos tocando, Señor, síguenos avivando, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y hoy estamos allí en ese lugar por esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos allí recibiendo de ti, Señor, recibiendo de ti, Señor. Y hoy declaramos que tu gracia está con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, encomendamos este día delante de ti y te pedimos que sea tu